Hola a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro. Hoy les traigo un nuevo video para todos los seres de luz que hay en el planeta, con una información importante que me gustaría compartir con todos ustedes, que nos ayudará a conocer la fuente de la eterna juventud, la llamada hormona milagrosa o de la inmortalidad, que nos proporciona la glándula pineal, una de las glándulas más importantes que tenemos en el cuerpo humano, que segrega la hormona de la melatonina entre una de sus tantas funciones. Los estudios de expertos en antienvejecimiento y extensión de la vida han demostrado que el correcto funcionamiento de la glándula pineal cambia el ciclo de vida del ser humano. El proceso de despertar comienza con la descalcificación de la glándula pineal para conectarse con el universo, tu cuerpo físico y con tu alma. Empecemos. La glándula pineal es un pequeño órgano en el cerebro que, a pesar de su pequeño tamaño físico, tiene un significado inmenso. En el curso de la evolución, ha experimentado una regresión fuerte en humanos y se ha reducido de 3 centímetros a solo unos pocos milímetros. Esta pequeña glándula se encuentra en el centro del cerebro, en la parte superior del tallo cerebral, entre las dos mitades del cerebro, justo en el centro de la cabeza y al nivel del centro de la ceja. Ya en la 7ª semana en el estado prenatal, se manifiesta en humanos. Tiene muchas funciones, es el centro de las interacciones entre los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. Es el reloj para todas las otras glándulas y muchos procesos en el cuerpo. Convierte la serotonina hormona felicidad diaria en melatonina, que a su vez controla nuestro reloj interno y regula el ciclo sueño-vigilia. La melatonina se asocia con muchas otras funciones biológicas, como la función renal y la presión arterial. Controla el desarrollo sexual. Te protege contra los radicales libres. Es importante para el sistema inmune. Aumenta nuestra intuición e imaginación. Controla el hipotálamo. Controla el biorritmo. Es responsable de la producción de DMT, dimetiltriptamina, también llamada la molécula del espíritu. Este es el neurotransmisor alucinógeno más poderoso conocido y se libera durante el descanso, durante los sueños, las meditaciones y las experiencias cercanas a la muerte, de modo que los supervivientes cercanos a la muerte informan sobre percepciones fuera del cuerpo y las visiones místicas. Es muy sensible a la interferencia electromagnética y reacciona también sin la luz. Incluso personas ciegas reaccionan a eso. Debido a su alta densidad de cristales de magnetita, se dirige al campo magnético de la Tierra en mayor grado, con los correspondientes efectos mentales y espirituales. La glándula pineal es extremadamente importante para nuestra salud física, mental y espiritual. Si cesase en sus funciones, se acelerarían los procesos de envejecimiento físico y mental. Una glándula pineal activada. La glándula pineal puede hacer cosas maravillosas para nosotros, tanto física como mentalmente. Sin embargo, esto solo es posible si está intacta y libre de todo tipo de bloqueos, ya sea envenenamiento, calcificación, patrones de creencias negativas o radiación. La glándula pineal es nuestro órgano del alma y es responsable de la expansión de la conciencia y el conocimiento. Nos da un mejor acceso a nuestras intuiciones, nuestras fantasías y nuestra creatividad. Solo con una glándula pineal activa pueden evocarse habilidades medulares como la clarividencia. Y solo con la glándula pineal intacta puede producirse la melatonina y, por lo tanto, el alucinógeno dimetiltriptamina, DMT. Los estudios del experto en antienvejecimiento y extensión de la vida, Dr. Wardin, han demostrado que la producción de melatonina en el ciclo de vida de un ser humano es muy diferente. Los recién nacidos aún producen muy poca melatonina, pero mucha DMT. Como resultado, el cerebro neonatal e infantil todavía está inundado con el neurotransmisor alucinógeno. Ellos se encuentran por tanto casi iluminados. El nivel de melatonina aumenta rápidamente hasta los 15 y 16 años de vida. Los niños tienen niveles de melatonina significativamente más altos que los adultos. Sin embargo, la proporción de melatonina en el nivel sanguíneo disminuye drásticamente con el aumento de la edad. Desde la edad de 60 a 70 años, casi no se produce melatonina, que a menudo se asocia con trastornos del sueño en la vejez.
pero la melatonina es mucho más que solo una hormona del sueño. Mientras tanto, hay estudios que muestran otras asociaciones dramáticas con la deficiencia de melatonina. Por ejemplo, la falta de melatonina conduce a una depresión severa que incluye el suicidio y enfermedades mentales como la esquizofrenia. Al menos podría decirse que los pacientes depresivos y esquizofrénicos tienen una importante deficiencia de melatonina. La melatonina también se considera una hormona antiestrés debido a que los llamados factores estresantes, sustancias inductoras de estrés como los corticosteroides, producidos en las glándulas suprarrenales, pueden controlarse y destruirse. El Dr. Walter Pierpaoli de Italia y el Dr. William Regelson, de los Estados Unidos, dos de los científicos más distinguidos en el campo de la investigación geriátrica, incluso llaman a la melatonina una hormona milagrosa u hormona de la inmortalidad y la clave de la eterna juventud, la salud y el estado físico. Según su investigación, la melatonina puede ralentizar significativamente el proceso de envejecimiento y prevenir enfermedades como el cáncer, el Parkinson o el Alzheimer. Por la melatonina, el ADN puede ser protegido en las células del cuerpo de ser modificado por virus y agentes carcinógenos, causantes de cáncer, y fortalece el sistema inmunológico. Es uno de los antioxidantes más eficaces y lleva a cabo la destrucción de los llamados radicales libres, moléculas con un átomo de oxígeno libre, responsables del daño a la membrana celular, que puede causar cáncer. Sin la producción de melatonina, no se puede producir dimetiltriptamina o DMT, para abreviar. DMT es un agente alucinógeno que también se encuentra en una variedad de plantas, hongos e incluso algunos animales. En América del Sur, el uso de plantas que contienen DMT y su preparación como la ayahuasca, especialmente en el contexto de las ceremonias chamánicas. El DMT juega un papel fundamental en la conciencia humana. También se llama molécula espiritual, ya que tiene la capacidad de llevarnos de un estado mental a otro. En ciertas experiencias, como el parto o experiencias cercanas a la muerte, se liberan niveles altos de DMT. Cada noche, cuando tiene lugar la producción de melatonina, se libera DMT durante las fases REM en las que soñamos. En estos momentos, tenemos acceso a nuestras esferas superiores, pero a menudo no podemos recordar lo que vemos cuando nos despertamos. Hay formas de estimular la liberación de DMT mientras estamos despiertos, incluso sin suministro artificial de DMT. Hablaremos en detalle sobre eso en el siguiente video, queridos amigos. Una glándula pineal activa tiene un impacto significativo en nuestra salud física y mental, así como en nuestra salud espiritual. Solo cuando está activo, se produce melatonina y, por lo tanto, DMT. Una actitud saludable o una activación de la glándula pineal es por lo tanto importante en varios aspectos. El reloj del envejecimiento puede retroceder, dice el principal investigador de la melatonina Walter Pierpaoli. Asegura que el milagro de esta hormona es médico y también espiritual. La fuente de la eterna juventud no es una quimera, está dentro de nosotros en forma de una diminuta glándula del tamaño de un guisante, llamada epífisis o glándula pineal, que segrega la conocida hormona de la melatonina, que ya se fabrica en laboratorio. Walter Pierpaoli ha asegurado que la glándula pineal, pieza clave incrustada en el cerebro que funciona como un reloj del envejecimiento, no solo es posible detenerlo, sino incluso darle marcha atrás. La llave de nuestro reloj biológico, la melatonina, es responsable también del ciclo de la vigilia y el sueño y de la adaptación del organismo al ritmo de las estaciones. Gracias a ella, es posible parar en seco el envejecimiento y realizar nuestro potencial biológico hasta los 100 años o más, asegura el neuroendocrinólogo de origen italiano Walter Pierpaoli. En su libro El milagro de la melatonina, es el primero en afirmar que su trabajo supone una auténtica revolución de la idea de la vejez, la enfermedad y la muerte. En el libro se afirma, entre otras cosas, que sería posible vivir en plena forma, incluso hasta los 120 años o más. El milagro de la melatonina no es solo médico, es espiritual y social. No es cierto que tengamos que resignarnos al deterioro que supone la vejez. La muerte es un hecho, pero hay que erradicar la filosofía del sufrimiento. Nuestra generación es la primera que sabe que podrá sentirse a los 80 años como si tuviera 30.
Aunque esto no es un milagro, es simplemente el potencial de nuestra naturaleza, afirma. La pineal funciona como una especie de director de orquesta de todo el organismo, una superglándula que regula el sistema endocrino e interviene en la reproducción, el deseo sexual, el sueño, los biorritmos, la temperatura corporal o el sistema inmunológico. Envejecemos porque ella envejece. La razón es la disminución en los niveles de melatonina. Empiezan a decaer tras la pubertad y se reducen drásticamente a partir de los 40 años. El secreto está en suministrar al organismo la melatonina que le falta. Las bondades de esta hormona, que se segrega en una curva que alcanza su pico durante el sueño, parecen incontables, además de eliminar el insomnio o corregir el desfase horario y la depresión. Varios estudios afirman que tiene propiedades antioxidantes y anticonceptivas, que puede evitar la proliferación de células cancerosas y la arteriosclerosis o el Alzheimer. Cada trastorno tiene su dosis. En la actualidad, sus investigaciones se centran en averiguar por qué y cómo cesa por completo la producción de melatonina. Llega un momento en que no es posible recuperar los niveles de la juventud. Sospecho que la pineal funciona como una especie de programa que lleva incorporada la clave de cuándo debemos morir. Averiguarlo puede abrirnos una nueva dimensión de la investigación biológica. La existencia de la glándula pineal se conoce desde hace tiempo. Se sabe que proviene de una especie de tercer ojo que se desarrolla en el embrión, pero que con el tiempo acaba convertida en una diminuta estructura alojada en mitad del cerebro. Contiene células pigmentarias similares a las que se encuentran en los ojos y reacciona a los cambios lumínicos, produciendo más o menos melatonina. La pineal la sintetiza a partir del aminoácido triptófano y de la serotonina, un neurotransmisor que se sabe que juega un papel importante en el padecimiento de ciertas depresiones. El papel de la melatonina es bien conocido para corregir el desfase horario o jet lag y para regular el insomnio. Los especialistas creen también que también es importante en síndromes como la astenia primaveral. El desajuste que sufre nuestro cuerpo se debería al tiempo que tarda en acostumbrarse al paso de los días sombríos a los luminosos. Lo que hizo Pierpaoli, especialista en investigación del envejecimiento, fue trasplantar pineales de ratones viejos a jóvenes y viceversa, y comprobó que los viejos rejuvenecían espectacularmente y morían a una edad equivalente en los humanos a 105 años, mientras que los jóvenes se marchitaban rápidamente muriendo al poco tiempo. Los resultados se presentaron en junio de 1993 en el Congreso sobre Envejecimiento y Cáncer en Italia. En principio, se recomienda que no la tomen ni los jóvenes ni las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. La dosis de melatonina recomendada es de 0,5 a 1 miligramo entre los 40 y los 45 años, dosis que se puede ir aumentando hasta los 5 miligramos a partir de los 75 años, y siempre al acostarse. Saludos a todos queridos amigos, soy su amigo Alejandro, muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, comparte, dale me gusta, muchas gracias.